El hijo, sintiéndose avergonzado, decidió presentar a su padre como su chofer personal. Pero éste le enseñó una valiosa lección sobre el orgullo y la dignidad. En el corazón del crepúsculo de Ciudad de México, en un cementerio envuelto en una neblina grisácea, un silencio solemne cubría la tierra mientras la familia y los amigos se reunían para el último adiós a Valentina. La tenue luz del día caía sobre el blanco inmaculado de su ataúd, contrastando con el dolor oscuro que impregnaba el ambiente. Todos los presentes, con rostros descompuestos por la tristeza, apenas podían sostenerse frente a la pérdida de una mujer que había sido la fuerza y el amor inquebrantable de quienes la rodeaban. Danilo, el esposo, estaba de pie junto a su amada, con una mirada vacía y dolorida. Sus manos temblorosas rozaban suavemente el ataúd, como si en ese gesto pudiera aún sentir su calidez, como si se resistiera a aceptar que el amor de su vida se había ido. Valentina, mi amor, ¿cómo voy a seguir sin ti?, susurró, ahogado por el nudo en su garganta. Prometiste que siempre estaríamos juntos. ¿Por qué te fuiste tan pronto? Los asistentes, conmovidos, bajaban la mirada, respetando aquel momento tan íntimo. Ella había sido su compañera fiel, la razón de su sonrisa, la mujer que lo había acompañado en las más duras batallas, y ahora la realidad de su ausencia se volvía insoportable. A su lado, Crucito, su hijo, mantenía una postura firme, tratando de ser el pilar en medio de aquella tormenta. Su joven corazón estaba desgarrado, pero sabía que no podía flaquear. Su padre necesitaba a alguien que lo sostuviera en esos momentos. Observaba con ojos llenos de compasión la desolación de su padre, y sentía el peso de la responsabilidad sobre sus hombros, como un legado silencioso de fortaleza. Papá, sé que duele, pero no estás solo. Ella no se ha ido del todo. Está con nosotros, en cada recuerdo, en cada sonrisa que compartimos. Danilo levantó la mirada, aún con lágrimas, y observó a su hijo, que intentaba ser fuerte. Su expresión mostraba una valentía que conmovió al hombre destrozado que tenía frente a él. Inspirado por las palabras de Crucito, Danilo tocó el hombro de su hijo y, en un susurro entrecortado, añadió: «Tienes razón, hijo. Ella sigue aquí, en nosotros. No dejaremos que su memoria se desvanezca. Prometo honrar su vida a través de ti, de nuestras acciones, y de la familia que ella amaba tanto». Crucito, con voz firme aunque sus ojos reflejaban el dolor, respondió: «Juntos, papá. Vamos a salir adelante. No importa lo que venga. No dejaremos que el dolor nos rompa. Por ella». Ambos se miraron, y en ese instante, sintieron que el amor y la fortaleza de Valentina seguían entre ellos, como una llama eterna que los guiaría, aún en la más profunda oscuridad. Mientras el ataúd era bajado lentamente, Crucito apretó los puños y se prometió, a sí mismo y a la memoria de su madre, ser el bastión que su familia necesitaba, aunque en su interior el dolor latía con una intensidad insoportable. Las semanas se transformaron en meses, y el tiempo parecía avanzar sin compasión para Danilo y Crucito, quienes se enfrentaban cada día con el peso de la ausencia de Valentina. Un vacío que jamás parecía llenarse. La casa, que antes rebosaba de vida y calidez, ahora solo resonaba con los ecos de su silencio. A veces, Danilo creía oír su risa en los pasillos, o sentir su perfume cuando el viento entraba por la ventana.
Pero esas sensaciones fugaces eran tan solo espejismos de una vida que ya no existía. Cada mañana, Danilo se levantaba temprano, a menudo antes del amanecer, para comenzar una jornada laboral interminable al volante de su destartalado taxi. A pesar de sus esfuerzos, el cansancio lo acompañaba como una sombra. Sus manos, antes firmes, ahora se aferraban con fuerza al volante, como si de algún modo pudiera encontrar en esa rutina el alivio que tanto necesitaba. En los semáforos en rojo, miraba su reflejo en el espejo retrovisor y veía sus propios ojos hundidos. Las líneas de cansancio y dolor que surcaban su rostro. A veces, en esos momentos de quietud, dejaba que una lágrima solitaria cayera antes de obligarse a seguir adelante. Al regresar a casa, encontraba a Crucito en el escritorio, sumergido en libros de matemáticas y ciencias, intentando descifrar los complejos problemas que, en secreto, también lo conectaban con su madre, quien siempre le había hablado de la importancia de la educación y del sueño de verlo triunfar. Una noche, después de una jornada especialmente agotadora, Danilo se sentó junto a su hijo, y sin planearlo, comenzó a hablar sobre los anhelos de Valentina. ¿Sabes? Ella soñaba con verte graduado, con verte siendo un gran ingeniero. Cada día hablaba de eso, como si fuera algo inevitable, algo que estaba destinado a pasar, dijo Danilo, tratando de ocultar la nostalgia en su voz. Para ella, ver a su hijo cumpliendo sus sueños era su mayor orgullo. Crucito, mirándolo, sintió cómo el peso de esas palabras se posaba sobre él, pero al mismo tiempo lo llenaba de determinación. No era solo un sueño, era el legado que su madre había dejado y la razón por la que su padre se estaba sacrificando cada día. Sin embargo, ver la tristeza y el agotamiento en los ojos de Danilo era algo que lo conmovía profundamente. Sabía que su padre estaba al borde de la extenuación. «Papá», murmuró Crucito, con la voz baja pero cargada de sinceridad. «Quiero cumplir ese sueño, pero no quiero que te destruyas en el proceso. No tienes que cargar con todo esto tú solo. Puedo trabajar los fines de semana. Puedo ayudar con los gastos». Danilo negó con la cabeza, apretando suavemente el hombro de su hijo, mostrando una sonrisa cansada pero llena de cariño. «No, no, hijo», le respondió con firmeza. «Tu única responsabilidad es estudiar. Si ella estuviera aquí, diría lo mismo. No quiero que te distraigas de lo que realmente importa. Cada peso que gano, cada minuto que paso en ese taxi, lo hago con gusto. Porque tu futuro es mi esperanza. Y es la única forma que tengo de seguir adelante. De sentir que todavía estoy cumpliendo un sueño que compartimos». A partir de entonces, Danilo aumentó las horas al volante. Las noches, que en su ciudad solían ser peligrosas, lo veían recorrer barrios oscuros y silenciosos, donde el riesgo de un asalto era alto. Sabía que cada turno nocturno podría ser el último, pero no dudaba, porque sentía que cada jornada extra que completaba lo acercaba un poco más al sueño de Valentina y Crucito. Cada detalle de esos sacrificios, cada noche de desvelo y cada amanecer sin descanso, eran un testimonio silencioso del amor de un padre dispuesto a todo. Aunque el cansancio lo desgastaba, en su interior sentía que su esposa lo acompañaba de algún modo, que su fuerza era ahora la suya, y que juntos, él y Crucito, iban a superar el vacío, honrando no solo la memoria de Valentina, sino también la promesa de un futuro mejor, en el que sus sacrificios finalmente darían fruto.
La vida universitaria, para Crucito, representaba un mundo completamente nuevo. Apenas unos días después de su ingreso, comenzó a notar las enormes diferencias económicas entre él y sus compañeros. En el estacionamiento, veía a sus amigos llegar en autos relucientes y lujosos, mientras él, cuando no tomaba el autobús, llegaba ocasionalmente en el taxi de su padre, quien lo dejaba cerca de la entrada, en silencio, para evitar que lo vieran. Pronto, Crucito empezó a sentir una presión creciente, una vergüenza que se tornaba en una carga emocional pesada. Las preguntas y comentarios inocentes de sus amigos sobre sus familias y el estilo de vida que llevaban lo hacían sentirse cada vez más incómodo. Temía que, si sus compañeros descubrieran que su padre era taxista, lo miraran con compasión o lo trataran como a alguien inferior. Así, el joven comenzó a evitar hablar de su vida personal y se encerró en sí mismo. Cada vez más distante, cada vez más ansioso de encajar en un mundo que no parecía hecho para él. Un día, al ver a Crucito agotado y preocupado por el transporte, Danilo decidió hacer un esfuerzo adicional. Se embarcó en turnos nocturnos que aumentaron su cansancio. Y tras varios meses de trabajar hasta el amanecer, finalmente logró reunir lo suficiente para comprarle, a su hijo, una moto usada. Era un pequeño lujo, un sacrificio que él asumía con gusto, solo por verlo feliz y cómodo en la universidad. Cuando le entregó la moto, con una sonrisa emocionada, Danilo dijo: «Hijo, esto es para ti, para que no tengas que depender de nadie ni de mí para ir a la universidad. No es mucho, pero es mi manera de apoyarte. Sé que no puedo darte lo que tienen tus amigos, pero quiero que sepas que estoy aquí para lo que necesites». Crucito aceptó la moto, agradecido, pero con una mezcla de emociones que no sabía cómo expresar. Al ver los ojos cansados y los cabellos canosos de su padre, sintió una mezcla de amor y vergüenza, consciente de que ese sacrificio significaba más trabajo y noches sin dormir para Danilo. Sin embargo, en vez de sentirse aliviado, esta ayuda parecía remarcar más aún las diferencias entre él y sus amigos. Pronto, Crucito empezó a evitar que lo vieran con su padre o que supieran más detalles sobre su vida. Hablaba poco de su familia, y cuando le preguntaban, respondía vagamente, desviando la conversación a otros temas. Danilo, por su parte, comenzó a notar cómo su hijo se distanciaba. A veces, al despedirlo en la universidad, veía que Crucito miraba alrededor, nervioso, evitando cualquier gesto afectuoso en público. Otras veces, cuando intentaba hablar de sus turnos largos, o de los sacrificios que hacía para mantener la casa y pagar los estudios, Crucito se mostraba esquivo, casi incómodo, cambiando el tema con rapidez. Las palabras que antes compartían con cercanía y confianza ahora se reducían a diálogos breves y conversaciones vacías. Una noche, cuando Danilo regresó a casa exhausto después de un turno especialmente pesado, encontró a Crucito solo en la mesa, con los libros de estudio frente a él. Sin embargo, su hijo parecía distante, perdido en pensamientos que no compartía. Danilo, con el corazón encogido, se sentó a su lado y, después de un momento de silencio, preguntó con voz suave: ¿Todo está bien, hijo? Me doy cuenta de que has estado algo alejado últimamente. ¿Hay algo que te preocupe? Crucito, sorprendido, evitó la mirada de su padre, sin saber cómo expresar la mezcla de vergüenza y resentimiento que sentía. Finalmente, respondió con frialdad: Estoy bien.
papá. Solo que, ya sabes, la universidad es diferente. Las cosas son distintas allí. Danilo, sintiendo el vacío en esas palabras, simplemente asintió, aunque en su interior una punzada de tristeza se intensificaba. No podía comprender qué había cambiado en su hijo, ni por qué el joven parecía evitar hablar de él y del trabajo que tanto le costaba. Sentía que cada día la distancia entre ambos crecía, y una soledad silenciosa comenzó a invadir su corazón. Era como si su amor y sus sacrificios, que antes los unían, ahora se transformaran en una barrera invisible que lo separaba de su propio hijo. En silencio, Danilo decidió que, aunque le doliera, continuaría trabajando para que Crucito pudiera cumplir sus sueños. Sabía que el mundo de la universidad era diferente, que probablemente su hijo necesitaba adaptarse y crecer en un entorno nuevo y competitivo. Pero mientras observaba a Crucito, con la espalda encorvada y la expresión perdida, comprendió que, aunque su sacrificio era invisible a los ojos de los demás, lo hacía con la esperanza de que algún día su hijo entendería cuánto lo amaba, y todo lo que había hecho para darle un futuro mejor. Así, bajo el mismo techo, padre e hijo se enfrentaban a una distancia cada vez más difícil de salvar, cada uno con sus propias luchas internas, y sin saber que, en su esfuerzo por proteger al otro, estaban alimentando un dolor que ambos compartían en silencio. El día amaneció soleado y tranquilo, pero en el corazón de Danilo latía una mezcla de emoción y orgullo. Sabía que Crucito había comenzado su pasantía en una reconocida empresa de ingeniería. Un paso más hacia el futuro brillante que él y Valentina siempre habían deseado para su hijo. Después de una jornada intensa, Danilo tomó una decisión impulsiva: acercarse a la empresa donde trabajaba Crucito, ansioso por verlo en ese entorno que tanto significaba para ambos. Al llegar a la recepción, miró el edificio con asombro. Era imponente. Una torre de cristal que brillaba en la ciudad como un símbolo de éxito y oportunidades. Con el corazón latiendo rápidamente, preguntó por su hijo en recepción. Y poco después Crucito apareció, con expresión confundida, al verlo. Sin embargo, al acercarse, el rostro de Crucito se tornó sombrío y tenso, algo que Danilo no pudo evitar notar. «Papá, ¿qué haces aquí?», murmuró Crucito, sin mirarlo a los ojos, mientras sus colegas comenzaban a congregarse, curiosos ante la inesperada visita. Danilo, sin captar del todo el cambio en el tono de su hijo, sonrió ampliamente. «Quería verte en tu trabajo, hijo. Saber cómo es este lugar tan importante donde estás construyendo tu futuro. Me llena de orgullo verte aquí, logrando tus sueños». Sin embargo, la expresión de Crucito no cambió. Sus compañeros observaban con atención, y el joven sintió una presión agobiante. Sin pensar demasiado, soltó en voz alta: «Ah, sí, claro. Bueno, gracias por venir», dijo, intentando sonar cortés. Él es el chofer de mi familia», añadió dirigiéndose a sus compañeros con una sonrisa forzada, intentando evitar cualquier vínculo cercano con Danilo frente a ellos. Danilo quedó inmóvil por un segundo, sin comprender del todo las palabras de su hijo. Era como si lo hubieran golpeado en el pecho. Miró a Crucito con una expresión de desconcierto y tristeza, pero el joven evitaba su mirada, apurado por despedirlo con una distancia fingida, que dolía más que cualquier golpe. Danilo intentó forzar una sonrisa, buscando alguna explicación en la expresión de su hijo,
algún indicio de que era solo una broma, una confusión momentánea. Pero lo único que vio fue frialdad y besveterier sadiriam terissin på. Nintenanden tomenta. Nenen tomenton contelia. Ton polia. Los ojos de Crucito. Entiendo. Bueno. Me alegra verte aquí. Aunque sea solo por un momento. Dijo Danilo en voz baja, sintiendo cómo cada palabra se hacía un nudo en su garganta. Cuídate, hijo. Sin esperar respuesta, Danilo dio media vuelta y salió del edificio, tratando de mantener la dignidad. Sin embargo, al cruzar las puertas y sentir el aire fresco del exterior, todo el peso de la humillación se desplomó sobre él. Crucito. Su hijo. Aquel a quien amaba más que a su propia vida. Lo había reducido a nada más que un extraño. Un chofer sin importancia en la vida que él había sacrificado tanto para construir. Durante el camino de regreso en su taxi, las imágenes de su vida pasaron por su mente. Recordó las noches sin dormir, las largas jornadas, el cansancio que había soportado sin quejarse, siempre con el rostro de Crucito como su único consuelo. Sentía que sus manos, endurecidas por años de trabajo, habían sido inútiles, que su amor y sacrificio no tenían valor alguno en los ojos de su propio hijo. La herida en su corazón se hacía cada vez más profunda. Una mezcla de dolor y decepción que le hacía cuestionar todo lo que había hecho. Se preguntó, casi sin querer, si todos esos sacrificios realmente tenían sentido. Si esa interminable lucha había sido en vano. El amor por su hijo seguía intacto. Pero el dolor era tan intenso que amenazaba con derrumbarlo. Las lágrimas asomaron a sus ojos. Pero él las contuvo. Era un hombre fuerte. Se recordaba a sí mismo. Había soportado la pérdida de su esposa, y podía soportar también este dolor. Sin embargo, a pesar de la humillación, a pesar del dolor, no podía odiar a Crucito. Sabía que su hijo estaba en una etapa complicada, intentando encajar en un mundo donde todo se medía en términos de apariencias y estatus. Sabía que Crucito, de alguna forma, solo estaba tratando de protegerse, aunque no comprendía todavía el valor de la familia y de aquellos sacrificios que habían sostenido su vida. Algún día entenderás, hijo mío, murmuró Danilo para sí mismo mientras tomaba el volante con una mezcla de tristeza y resignación. Algún día comprenderás cuánto te amo y todo lo que he hecho por ti. Así, con el corazón roto pero aún firme en su determinación, Danilo continuó trabajando, dejando que el dolor se escondiera en los rincones más profundos de su alma, esperando que algún día Crucito pudiera ver más allá de las apariencias y encontrar el verdadero valor en el amor y los sacrificios de su padre. La noche había caído con un peso insoportable sobre el hogar de Danilo y Crucito. Después de lo ocurrido en la empresa, Danilo intentó hablar con su hijo, buscando una forma de aclarar el dolor y la humillación que había sentido, aunque las palabras se le enredaban en el alma. Pero, en cuanto comenzó a mencionar la situación, la respuesta de Crucito fue más fría y cortante de lo que jamás habría imaginado. ¿Por qué tuviste que aparecer allí? ¿Papá? ¿No te das cuenta de que tu trabajo es vergonzoso? Nadie entiende lo que es tener un padre taxista en un lugar como ese. Le gritó Crucito, con desprecio en los ojos y voz hiriente. Todo el mundo se cree que vienes de una familia importante. Pero tú apareces y destruyes todo. Las palabras golpearon a Danilo como puñaladas. Nunca había visto tanto desdén en el rostro de su propio hijo. Intentó contenerse.
Pero el dolor lo sobrepasó. Y, por primera vez, alzó la voz. ¿Vergonzoso? ¿Crees que trabajar hasta destrozarme el cuerpo para darte una vida mejor es vergonzoso? ¿Me he dejado la piel para que no te falte nada? ¿Y solo recibo desprecio? Tal vez. Crucito. Lo único vergonzoso aquí es no reconocer el esfuerzo de quien lo da todo por ti. ¿Sabes, papá? No tienes idea de cómo me siento. No entiendes lo difícil que es estar rodeado de gente que tiene todo, mientras yo tengo que fingir que todo está bien, que todo es normal. Tus esfuerzos no cambian nada. Sigo siendo el chico pobre, el que depende de un chofer, dijo Crucito, con un tono hiriente, lanzando cada palabra como un dardo. Danilo, en silencio, sintió cada frase como una bofetada. Su voz, antes tan cálida y paciente, se endureció. ¿Es eso lo que piensas de mí? He dado todo, hijo. He trabajado hasta el agotamiento para que tuvieras una vida mejor. Pero si todo lo que ves es vergüenza, entonces no tienes idea de lo que significa sacrificarse por alguien. Sin esperar respuesta, Danilo se dio la vuelta, dolido y destrozado. Pero Crucito, furioso, tomó las llaves de su moto y salió de la casa sin siquiera mirar atrás. La puerta se cerró de golpe, dejando a Danilo solo, atrapado en la oscuridad de la sala y de su propio corazón, preguntándose cómo había llegado a perder el amor y la gratitud de su hijo. Subió a su moto y, sin pensarlo, aceleró con furia, como si el viento y la velocidad pudieran disipar el resentimiento acumulado. A pocos kilómetros de casa, en una curva pronunciada y bajo una lluvia ligera, perdió el control. En un segundo, la moto derrapó y Crucito fue arrojado violentamente contra el asfalto. Todo ocurrió en un instante. El sonido de la caída, el crujido de sus huesos al impactar y el dolor que recorrió su cuerpo antes de caer en la inconsciencia. Pasaron algunas horas y, en medio de la madrugada, el teléfono sonó. La voz de una enfermera, seria y urgente, le informó que su hijo había tenido un accidente en la carretera y que estaba en estado grave en el hospital. Con el corazón latiendo con fuerza y el alma deshecha, Danilo salió corriendo, rezando en silencio para que las últimas palabras entre ellos no fueran una pelea. Al llegar al hospital, Danilo encontró a su hijo inconsciente, cubierto de heridas y conectado a una serie de máquinas. La imagen de Crucito en esa cama, frágil y vulnerable, lo devastó por completo. Se acercó despacio, acarició la mano de su hijo y, con lágrimas en los ojos, le susurró: «Hijo, perdóname. Yo solo quería lo mejor para ti. Si pudiera cambiarme por ti en esta cama, lo haría sin dudarlo». Durante días, Danilo permaneció junto a Crucito sin apenas dormir. Observaba cada movimiento, cada pequeño signo de recuperación, como si su vida dependiera de ello. Cada vez que un doctor o una enfermera entraban en la habitación, Danilo se levantaba de inmediato, lleno de preocupación. Aunque su propio cuerpo estaba al borde del colapso, él no se permitía descansar. Su único propósito era cuidar de su hijo, estar ahí en cada momento. Sin embargo, cuando Crucito finalmente despertó, su reacción fue fría y distante. Al abrir los ojos y ver a su padre allí, su primera reacción fue apartarse con un leve gesto de incomodidad. «Papá, no tenías que quedarte aquí. Estoy bien», dijo con voz seca.
evitando el contacto visual. Danilo, intentando no mostrar su tristeza, respondió con una sonrisa forzada. No te preocupes, hijo. Solo quiero asegurarme de que estés bien. No me importa cuánto tiempo necesite. Aquí estaré hasta que te recuperes completamente. Pero, para Crucito, la presencia constante de su padre no era más que una molestia. Papá, por favor, ya estoy bien. ¿Puedes irte? Cuando vengan mis amigos, no quiero que piensen que estoy en una situación incómoda. Danilo, con el corazón encogido, simplemente asentía y volvía a sentarse, sin apartarse de la habitación. ¿Es que no tienes otra cosa que hacer que quedarte aquí? Me siento como si estuviera preso con tanta vigilancia. ¿No tienes algún turno de taxi o algo así? Las palabras de su hijo eran cuchillos que se clavaban profundamente en su pecho. Pero Danilo, en lugar de responder, tragaba sus emociones y seguía al pie de la cama, cumpliendo silenciosamente con su deber de padre. Esperaba que, en algún rincón del corazón de Crucito, pudiera florecer la gratitud o el cariño que una vez compartieron. Pero cada día que pasaba, la frialdad de Crucito se hacía más evidente. Los días en el hospital se convirtieron en un tormento silencioso. Crucito, sumido en su propio orgullo y frustración, continuaba rechazando los cuidados de Danilo, como si el cariño de su padre fuera solo una carga. Cada visita se volvía un nuevo recordatorio de la distancia que los separaba. Y aunque Danilo intentaba acercarse, cada intento era rechazado con una fría indiferencia. En las noches, cuando la habitación se quedaba en silencio, Danilo se sentaba en la esquina de la habitación y miraba a su hijo dormir, preguntándose en qué momento se había roto todo entre ellos. Sentía que el amor que lo había guiado, el sacrificio que lo había fortalecido, ahora no tenía sentido alguno. Pero a pesar de todo, su cariño permanecía inquebrantable. Una llama que él sabía que algún día su hijo llegaría a comprender. Las noches en el hospital se volvieron largas y solitarias para Crucito. Con el paso de los días, fue cayendo en la cuenta de que ninguno de sus amigos de la universidad había ido a visitarlo. Al principio, se dijo a sí mismo que estaban ocupados, que ya vendrían en algún momento. Pero conforme los días se hacían semanas, esa excusa perdió su fuerza. Aquellos con quienes había salido, a quienes había intentado impresionar y encajar en sus vidas, parecían haberse desvanecido cuando él más los necesitaba. En cambio, Danilo, su padre, estaba allí cada día, en cada instante, sin importar cuán agotador o monótono fuera. Danilo se encargaba de todo con una devoción silenciosa. Le ayudaba con su higiene personal, lo alimentaba con paciencia, le sostenía la mano cuando el dolor era insoportable. Nunca se quejaba, nunca lo abandonaba, incluso cuando Crucito respondía con indiferencia, o cuando, por orgullo, lo trataba con frialdad. Esa dedicación inquebrantable comenzó a derrumbar poco a poco el muro que Crucito había construido entre ambos. La imagen de su padre, aquel hombre humilde y trabajador al que había rechazado, empezó a brillar de una manera nueva, como un faro en medio de la oscuridad. Una noche, Crucito se quedó despierto, mirando el techo del hospital, y de pronto comenzaron a llegar a su mente fragmentos de su infancia. Recordaba cómo Danilo solía llevarlo en el taxi, haciéndolo reír con historias sencillas, cómo le había enseñado a montar bicicleta, paciente y protector,
Y cómo había trabajado sin descanso para asegurarse de que él tuviera todo lo necesario. Imágenes de Danilo trabajando incansablemente. Regresando de noche cansado pero siempre con una sonrisa. Inundaron su mente. Entonces, una verdad dolorosa lo golpeó con fuerza. Todo el amor y sacrificio que había ignorado. Todo lo que su padre había hecho en silencio para darle una vida mejor. Las lágrimas comenzaron a caer. Y la sensación de vergüenza se hizo insostenible. Se dio cuenta de cuánto lo había herido. De cuán egoísta había sido al despreciar y rechazar el amor de su padre. Danilo, que estaba dormido en la silla junto a su cama, se despertó con el sonido de los sollozos de Crucito. Se acercó de inmediato, preocupado, tomando la mano de su hijo con suavidad. «Hijo, ¿estás bien? ¿Te duele algo?», preguntó con voz preocupada, sin saber que esta vez el dolor que aquejaba a Crucito era mucho más profundo y difícil de sanar que cualquier herida física. Crucito, con los ojos llenos de lágrimas, lo miró, sin poder contener su arrepentimiento. «Papá, lo siento tanto», murmuró entre lágrimas con la voz entrecortada. «He sido un egoísta, un tonto. Me avergoncé de ti cuando eres la única persona que siempre ha estado a mi lado. Todo este tiempo me equivoqué, papá. Desprecié lo más valioso que tengo. Y ahora me doy cuenta de que no merezco tu amor». Danilo, conmovido hasta lo más profundo, sintió que esas palabras borraban de un golpe toda la distancia y el dolor de los últimos años. Con ojos brillantes, abrazó a su hijo con fuerza, sosteniéndolo como si pudiera con ese abrazo sanar todas las heridas. «Hijo, no hay nada que perdonar», susurró Danilo, tratando de contener sus propias lágrimas. «Todo lo que he hecho lo he hecho porque te amo, porque eres mi vida. No me importa cuántas veces nos hayamos equivocado. La familia está para eso, para apoyarse, para perdonarse». Crucito, en silencio, se refugió en el abrazo de su padre, permitiendo que el amor y la comprensión de Danilo lavaran todas las heridas que había guardado en su interior. En ese momento, su percepción del mundo cambió por completo. Comprendió que las cosas que realmente importaban no se medían en posesiones materiales, ni en estatus, ni en la aprobación de aquellos que solo estaban en su vida de manera pasajera. Lo verdaderamente valioso era el amor incondicional de su padre, el sacrificio que nunca había exigido nada a cambio. Con el corazón abierto y el alma renovada, Crucito le prometió a Danilo que, a partir de ese día, haría todo lo posible para honrar los sacrificios de su padre y recuperar el tiempo perdido. Danilo, con una sonrisa de paz, sintió que aquel amor por fin había llegado a donde más anhelaba, al corazón de su hijo, quien ahora lo miraba no con vergüenza, sino con el respeto y la gratitud que solo un amor profundo puede inspirar. Las noches en el hospital se volvieron largas y solitarias para Crucito. Con el paso de los días, fue cayendo en la cuenta de que ninguno de sus amigos de la universidad había ido a visitarlo. Al principio, se dijo a sí mismo que estaban ocupados, que ya vendrían en algún momento. Pero conforme los días se hacían semanas, esa excusa perdió su fuerza. Aquellos con quienes había salido, a quienes había intentado impresionar y encajar en sus vidas, parecían haberse desvanecido cuando él más los necesitaba. En cambio, Danilo, su padre, estaba allí cada día, en cada instante, sin importar cuán agotador o monótono fuera. Danilo se encargaba de todo con una devoción silenciosa.
Le ayudaba con su higiene personal. Lo alimentaba con paciencia. Le sostenía la mano cuando el dolor era insoportable. Nunca se quejaba. Nunca lo abandonaba. Incluso cuando Crucito respondía con indiferencia. O cuando, por orgullo, lo trataba con frialdad. Esa dedicación inquebrantable comenzó a derrumbar poco a poco el muro que Crucito había construido entre ambos. La imagen de su padre, aquel hombre humilde y trabajador al que había rechazado, empezó a brillar de una manera nueva, como un faro en medio de la oscuridad. Una noche, Crucito se quedó despierto, mirando el techo del hospital. Y de pronto comenzaron a llegar a su mente fragmentos de su infancia. Recordaba cómo Danilo solía llevarlo en el taxi, haciéndolo reír con historias sencillas. Cómo le había enseñado a montar bicicleta, paciente y protector. Y cómo había trabajado sin descanso para asegurarse de que él tuviera todo lo necesario. Imágenes de Danilo trabajando incansablemente. Regresando de noche cansado pero siempre con una sonrisa, inundaron su mente. Entonces, una verdad dolorosa lo golpeó con fuerza. Todo el amor y sacrificio que había ignorado. Todo lo que su padre había hecho en silencio para darle una vida mejor. Las lágrimas comenzaron a caer. Y la sensación de vergüenza se hizo insostenible. Se dio cuenta de cuánto lo había herido. De cuán egoísta había sido al despreciar y rechazar el amor de su padre. Danilo, que estaba dormido en la silla junto a su cama, se despertó con el sonido de los sollozos de Crucito. Se acercó de inmediato, preocupado, tomando la mano de su hijo con suavidad. «Hijo, ¿estás bien? ¿Te duele algo?», preguntó con voz preocupada, sin saber que esta vez el dolor que aquejaba a Crucito era mucho más profundo y difícil de sanar que cualquier herida física. Crucito, con los ojos llenos de lágrimas, lo miró, sin poder contener su arrepentimiento. «Papá, lo siento tanto», murmuró entre lágrimas, con la voz entrecortada. «He sido un egoísta, un tonto. Me avergoncé de ti cuando eres la única persona que siempre ha estado a mi lado. Todo este tiempo me equivoqué. Papá. Desprecié lo más valioso que tengo. Y ahora, me doy cuenta de que no merezco tu amor». Danilo, conmovido hasta lo más profundo, sintió que esas palabras borraban de un golpe toda la distancia y el dolor de los últimos años. Con ojos brillantes, abrazó a su hijo con fuerza, sosteniéndolo como si pudiera con ese abrazo sanar todas las heridas. «Hijo, no hay nada que perdonar», susurró Danilo, tratando de contener sus propias lágrimas. «Todo lo que he hecho lo he hecho porque te amo. Porque eres mi vida. No me importa cuántas veces nos hayamos equivocado. La familia está para eso. Para apoyarse, para perdonarse». Crucito, en silencio, se refugió en el abrazo de su padre, permitiendo que el amor y la comprensión de Danilo lavaran todas las heridas que había guardado en su interior. En ese momento, su percepción del mundo cambió por completo. Comprendió que las cosas que realmente importaban no se medían en posesiones materiales, ni en estatus, ni en la aprobación de aquellos que solo estaban en su vida de manera pasajera. Lo verdaderamente valioso era el amor incondicional de su padre. El sacrificio que nunca había exigido nada a cambio. Con el corazón abierto y el alma renovada, Crucito le prometió a Danilo que, a partir de ese día, haría todo lo posible para honrar los sacrificios de su padre y recuperar el tiempo perdido. Danilo, con una sonrisa de paz, sintió que aquel amor por fin había llegado a donde más anhelaba, al corazón de su hijo.
quien ahora lo miraba no con vergüenza, sino con el respeto y la gratitud que solo un amor profundo puede inspirar. Los días en el hospital se volvían más tranquilos para Crucito. La relación entre él y su padre, ahora marcada por la sinceridad y el respeto mutuo, comenzaba a sanar y a tomar una nueva forma, libre de vergüenza y llena de gratitud. Una tarde, mientras Danilo estaba junto a él, entró Arnulfo, uno de los amigos más cercanos de Crucito en la universidad. Crucito, que ahora sentía una gran paz y claridad en su corazón, decidió presentarle a su padre de una manera que antes nunca había tenido el valor de hacer. Arnulfo, él es mi padre, Danilo, dijo Crucito, con una sonrisa genuina. Es el hombre que ha trabajado toda su vida como taxista para que yo pudiera estar aquí, estudiando, persiguiendo mis sueños. Si tengo algo en la vida, es gracias a su amor y sacrificio. Arnulfo escuchó con atención, sorprendido por la sinceridad y el orgullo en la voz de su amigo. Comprendió que la relación entre Crucito y su padre había cambiado, y se sintió conmovido por la valentía con la que Crucito hablaba sobre el trabajo de su padre. Arnulfo extendió su mano hacia Danilo con respeto. Es un honor conocerte, señor Danilo, dijo Arnulfo. He oído mucho sobre ti, pero no sabía la magnitud de tus sacrificios. Creo que Crucito tiene mucha suerte de tener un padre tan dedicado. Danilo, sorprendido por la cordialidad de Arnulfo y el orgullo de su hijo, sintió una oleada de gratitud. Aquel momento marcaba para él una reconciliación real, donde por fin podía ser visto por su hijo y sus amigos, con el valor y el respeto que siempre había esperado. Mientras conversaban, Arnulfo, que trabajaba en una empresa constructora, tuvo una idea que rápidamente compartió. Señor Danilo, sé que ha trabajado incansablemente, y que tiene habilidades excepcionales para manejarse con la gente y enfrentar largas jornadas. En mi empresa estamos buscando a alguien confiable para el área de transporte y logística. ¿Le interesaría un trabajo estable, donde pueda estar más cerca de Crucito y trabajar en un ambiente seguro? Danilo miró a su hijo, quien le devolvía una mirada de aprobación y aliento, y asintió, sintiéndose agradecido y entusiasmado. Aceptar ese trabajo significaba no solo una oportunidad de mejorar su vida, sino también de poder estar cerca de Crucito en esta nueva etapa, donde ambos podían sanar y construir una relación sólida y sincera. Al cabo de unas semanas, Danilo comenzó a trabajar en la empresa de Arnulfo. El ambiente era diferente a lo que había conocido, pero con su dedicación y ética de trabajo, pronto se ganó el respeto de sus compañeros y supervisores. Crucito y él compartían momentos en el almuerzo, o se cruzaban en los pasillos, y esas interacciones sencillas se volvían oportunidades de fortalecer su vínculo. Crucito sentía una inmensa felicidad al poder caminar junto a su padre, ahora libre de cualquier vergüenza o resentimiento. La vida para Danilo y Crucito tomó un rumbo distinto, lleno de posibilidades y de una cercanía que ninguno de los dos había imaginado. Para Crucito, la presencia de su padre en su vida y en su entorno de trabajo ya no era un secreto que debía ocultar, sino una fuente de orgullo. Comprendía que aquel hombre, el taxista que había dado todo sin esperar nada a cambio, era el verdadero héroe de su historia. Así, padre e hijo comenzaron un nuevo capítulo juntos, reconstruyendo su relación desde los cimientos de la comprensión y el respeto. Danilo, por fin, podía ver en los ojos de Crucito la admiración y el amor que siempre había soñado. Ambos, unidos y más fuertes que nunca, seguían adelante,
llevando consigo las lecciones de sacrificio y amor que, finalmente, habían sanado sus corazones. El día de la graduación de Crucito llegó, y el auditorio estaba repleto de rostros felices y orgullosos. Danilo, sentado entre los asistentes, no podía contener las lágrimas al ver a su hijo en el escenario, vestido con la toga y el birrete, listo para recibir el título, que tanto esfuerzo y sacrificio había representado para ambos. Crucito había logrado uno de los más altos promedios de su generación, y cuando fue su turno de dar el discurso de graduación, tomó el micrófono y miró a la audiencia con determinación, buscando a su padre entre la multitud. Hoy, al estar aquí, me doy cuenta de que este sueño no solo es mío, pertenece a mi madre, Valentina, que siempre deseó un futuro brillante para mí, y a mi padre, Danilo, quien ha sido mi apoyo incondicional. Mi padre, un humilde taxista, ha trabajado incansablemente para que yo pudiera llegar a este momento, para que pudiera perseguir este sueño, dijo Crucito, con una voz llena de emoción. Gracias a él, sé que los verdaderos héroes no son siempre los que tienen títulos o lujos, sino los que entregan su vida por quienes aman. El auditorio estalló en aplausos. Y Danilo, con lágrimas rodando por sus mejillas, sintió que cada sacrificio, cada noche sin dormir, había valido la pena. En ese instante, no había rastro de dolor ni de resentimiento. Solo el orgullo de ver a su hijo hablar con gratitud y amor. Con el tiempo, Crucito se estableció en su carrera como ingeniero, logrando grandes éxitos que le permitieron comprar una casa amplia, un hogar donde invitó a Danilo a vivir junto a él. Para Crucito, no había mayor satisfacción que poder devolver a su padre una vida digna, llena de comodidades que antes solo podían soñar. Danilo, aunque al principio se resistió, aceptó vivir junto a su hijo, agradecido de poder disfrutar de una vida más tranquila junto al joven que ahora era su mayor orgullo. En las noches, ambos solían sentarse en el porche de su nuevo hogar, compartiendo recuerdos y hablando de Valentina, la mujer que había sido el pilar y el sueño que los había unido en los momentos más difíciles. Danilo sonreía al recordar las anécdotas, mientras Crucito escuchaba con una nueva comprensión, sabiendo que cada recuerdo era un testimonio del amor que siempre había guiado sus vidas. Ambos, padre e hijo, habían recorrido un largo y difícil camino, y ahora podían mirar hacia atrás con la certeza de que, a pesar de las dificultades y los errores, el amor y el sacrificio habían triunfado. En esos momentos compartidos, sentían la presencia de Valentina, como si desde algún lugar los mirara orgullosa, viendo que sus sacrificios habían dado fruto. Para Danilo y Crucito, el verdadero éxito no estaba en los logros materiales, sino en el vínculo renovado que los unía, en la certeza de que la familia y el amor podían superar cualquier barrera. Con una paz que ambos llevaban en el corazón, decidieron vivir con la promesa de honrar siempre la memoria de Valentina y el sacrificio que los había llevado hasta allí, sabiendo que la fuerza de una familia es el mayor tesoro que se puede tener. La historia de Danilo y Crucito deja en el corazón del lector un mensaje profundo sobre el valor de la gratitud y la importancia inquebrantable de la familia. En su camino lleno de desafíos, sacrificios y lecciones dolorosas, padre e hijo descubren que el verdadero poder para enfrentar las dificultades de la vida reside en el amor y el apoyo mutuo. La historia subraya que, en los momentos más oscuros, la familia es el refugio donde encontramos fortaleza y propósito,
sin importar la situación o las apariencias. Para los lectores, esta historia es una invitación a reflexionar sobre sus propias vidas y a reconocer el inmenso valor que tiene cada esfuerzo y cada sacrificio realizado por aquellos que amamos. Crucito aprende una lección fundamental. Nunca hay que sentir vergüenza por las raíces, por la familia, o por el trabajo que dignamente sostiene a los seres queridos. Son esos sacrificios silenciosos y ese amor constante lo que realmente nos define y nos sostiene. Al final, el triunfo de Crucito no radica solo en sus logros profesionales, sino en la paz y el orgullo que siente al vivir junto a su padre, Danilo, en una casa donde ambos pueden disfrutar de una vida feliz y plena. Su relación, ahora basada en el respeto y la comprensión, es una celebración del amor que ha sido probado y fortalecido con el tiempo. Cada día, Danilo y Crucito viven con gratitud, conscientes de que han superado las pruebas más difíciles gracias a la fuerza de su vínculo familiar. Con esta historia, el mensaje final es claro. El verdadero éxito y la felicidad no se encuentran en logros individuales ni en posesiones materiales, sino en la humildad, el respeto y la profunda gratitud hacia aquellos que han dado todo por nosotros. En el amor incondicional de una familia está la raíz de quienes somos y el lugar al que siempre podemos regresar.